Guillermo Peláez, vamos a estudiar un curso de microeconomía, y este curso de microeconomía es un curso de la teoría dominante que se caracteriza fundamentalmente porque tiene un elemento metodológico básico que es el individualismo metodológico. Es decir, se estudia al individuo como consumidor y por separado se estudia al individuo como productor en el marco de competencia perfecta. Y posteriormente se hace lo mismo en el ámbito del monopolio y finalmente, que sería el otro extremo, la competencia perfecta es un extremo, el otro extremo sería el monopolio, y finalmente el curso concluye con un modelo microeconómico que tiene ingredientes monopólicos e ingredientes competitivos, que sería un modelo de competencia imperfecta o competencia monopolística. Este es un curso de microeconomía, es decir, es un curso de la teoría dominante. La teoría dominante estudia, por un lado, la microeconomía y por otro lado, los agregados económicos en el terreno de la macroeconomía. Eso no ocurre en la teoría clásica, solo ocurre en la teoría dominante. Entonces, ¿qué es la teoría microeconómica? La teoría microeconómica está fundamentada en el individualismo metodológico. Estudia, por un lado, a un Robinson Crusoe. ¿Sí? Es lo que antes de que incluso surgiera la microeconomía, Marx definió como criticando a Smith y a Ricardo, las Robinsonadas de Smith y de Ricardo, donde el cazador y el pescador están analizados completamente aislados de su entorno social. Bueno, entonces, este curso de microeconomía es un curso que estudia fundamentalmente al consumidor, por un lado, y entonces se hace todo un análisis de la teoría del consumidor, y son normalmente la mitad de un libro de texto es teoría del consumidor, o un poco menos, pero es una parte fundamental. Y luego estudia también la producción de manera separada, ¿sí? Es la idea del individualismo metodológico. Entonces se estudia toda una rama de cómo se produce y sin estar conectada una cosa con otra. Ustedes van a ver que muchos de los supuestos, o la mayoría de los supuestos que fundamentan la teoría del consumidor a nivel formal, cuando hablo en términos formales me estoy refiriendo en términos matemáticos, porque es otro elemento
que caracteriza a esta teoría, que tiene incorporada la matemática. Mucho de lo que se hace en el terreno de la teoría del consumidor, después se hace en la teoría del productor. Es decir, se estudia al individuo como consumidor, totalmente desconceptualizado de su entorno social, y luego también se estudia al productor totalmente desconceptualizado de su entorno social. Y se hace en el marco de la competencia perfecta, inicialmente. Es decir, bajo la idea de que los individuos no pueden incidir sobre los precios. Los individuos es la implicación fundamental de la competencia perfecta. Los agentes son tomadores de precios. El consumidor no puede fijar los precios y tampoco el productor, sino existe un mecanismo de coordinación que permite el proceso de fijación de los precios, pero aquí incluso otra vez surge un problema, que es el problema de la formación de los precios, que es otro problema que no está resuelto en la teoría dominante. Bueno, y luego, una vez que se ha estudiado el consumidor y el productor en el terreno de la competencia perfecta, se levanta el supuesto de competencia y se va al otro extremo, al extremo del monopolio, en donde existe un solo productor y él es el que fija los precios y el consumidor actúa, o los consumidores en este caso actúan en un marco de monopolio, ¿sí? Enfrentan un monopolio. Y finalmente el curso también abarca un punto intermedio que sería el más realista, que tiene ingredientes competitivos e ingredientes de naturaleza monopólica, que sería la competencia imperfecta o la competencia monopolística. Estos serían, a grandes rasgos, los elementos básicos de la teoría microeconómica que vamos a estudiar en este curso. Vamos a hablar el día de hoy de los fundamentos axiomáticos de la teoría del valor. En la historia del pensamiento económico existen fundamentalmente dos teorías del valor. La teoría clásica del valor, que empieza, el concepto de teoría clásica es un concepto que acuñó Marx, y para Marx los clásicos empiezan con William Petty y terminan con Ricardo. Petty en el siglo XVII, Ricardo en el siglo XIX. Esa teoría del valor clásica es una teoría objetiva del valor. Y la idea es fundamental en esta teoría, es que las mercancías tienen valor porque tienen trabajo incorporado. Una mercancía pierde su naturaleza de mercancía si no tiene trabajo incorporado.
Por ejemplo, en el caso de el aire, el agua, de lluvia, la luz del sol, no son mercancías porque no tienen trabajo humano incorporado. Es un trabajo hecho por la naturaleza y por lo tanto no son mercancías. Más adelante hablaremos de que son bienes. Hay una distinción también aquí que hacer entre lo que es una mercancía y lo que es un bien. Son bienes gratuitos, el caso de la luz del sol, el agua de lluvia, el aire, etc. Entonces, la teoría clásica se fundamenta en esta idea. Una mesa, por ejemplo, una silla, esta chaqueta, mi pantalón, cualquier mercancía de las que yo traigo en este momento, mis zapatos, etcétera, tienen valor porque son el fruto del trabajo del ser humano, ¿sí? Aunque no se pueda visualizar ese trabajo, aunque no podamos de una manera tangible palpar el trabajo, esas mercancías tienen valor porque tienen trabajo incorporado. Aunque el trabajo sea intangible y por lo tanto también el valor. Este es un curso de la teoría dominante y la teoría dominante, la teoría neoclásica, la teoría que se enseña en todas las universidades del mundo, es una teoría subjetiva del valor. ¿Qué es esta idea de una teoría subjetiva del valor? Es más, no es un término que yo esté acuñando o que algunos académicos hayan acuñado para esta teoría, sino los fundadores, Menger, Jevons y Walras, son tajantes y explícitos en señalar que el valor es subjetivo. Y entonces, ¿en qué se fundamenta la subjetividad del valor de la teoría dominante? Se fundamenta en la idea de que las mercancías tienen valor porque son útiles, ¿sí? Es decir, esta chaqueta tiene valor porque tiene utilidad, ¿sí? Por lo tanto, la teoría dominante es fundamentalmente una teoría que llena el requisito de teoría del valor, pero no plenamente, porque el valor de una mercancía tiene una dualidad, la dualidad que es valor de uso y valor de cambio. De manera que la teoría dominante es una teoría exclusivamente del valor de uso. Y entonces es como una mesa a la que le está haciendo falta una pata, que es el valor de cambio, que es el otro ingrediente fundamental de la teoría del valor. El valor de cambio
no lo tiene la teoría dominante justamente por su naturaleza subjetiva. Y por eso la teoría dominante ha sido incapaz, por más esfuerzos que ha hecho, ha sido incapaz de incorporar el dinero a la teoría del valor. Es una teoría del valor sin dinero. Y por lo tanto es una teoría del valor en donde no se pueden hacer intercambios. Y si no se pueden hacer intercambios, todo se cae. ¿Por qué? Porque esta teoría, que es una teoría del valor sin moneda, entonces los intercambios son prácticamente intercambios por la vía del trueque. Y uno de los dos fundadores de esta teoría, Walras fue el tercero, los dos primeros, Menger y Jevons, en particular Jevons, señala que para poder hacer intercambio se necesitan dos propiedades fundamentales: coincidencia recíproca de las necesidades, por un lado, y el otro elemento es el quid pro quo. Y esto evidentemente corresponde a la idea de un intercambio con trueque. ¿Por qué? Porque el intercambio por la vía del trueque, que implica la coincidencia recíproca de las necesidades, ¿qué significa? Si yo produzco esta mercancía y quiero, porque es utilidad, ¿sí? Es valor de uso, es un deseo o una necesidad, ¿sí? Necesito o deseo esta chaqueta, entonces tengo que andar por el mundo viendo quién tiene lo que yo quiero, pero una vez que lo ubique, no alcanza con eso, sino que se necesita que al mismo tiempo él quiera lo que yo tengo. Eso implica el trueque. De manera que solo de esa forma se puede checar el supuesto de la coincidencia recíproca de las necesidades. Esa es una dificultad muy, muy, muy grande. Y no alcanza, a pesar de que es un supuesto, una hipótesis muy restrictiva, todavía así no alcanza para poder hacer los intercambios, porque se necesita además que los intercambios sean intercambios de equivalentes, es decir, se necesita la propiedad del quid pro quo, de manera que si yo tengo esta mercancía y quiero esta mercancía, y esta mercancía vale más o vale menos que esta, no podrán hacerse intercambios, porque las mercancías como estas no son divisibles. Si esta vale el doble de lo que vale esta, entonces una de esto no podría comprar esta mercancía. De manera que para poder hacer intercambios siempre se necesita dinero, ¿sí? Porque con dinero ya no hay ningún problema. Si yo tengo esta mercancía y quiero esta, muy sencillo. Voy y vendo la mercancía que tengo, obtengo dinero y con dinero ya yo puedo hacer el intercambio por la vía de ese puente que juega el dinero
en el ámbito del intercambio entre dos mercancías, ¿sí? Entonces, la teoría dominante tiene verdaderamente ese problema de que no logra tener una visión completa de lo que es la teoría del valor, porque es una teoría fundamentalmente subjetiva del valor y por lo tanto una teoría del valor de uso. Bueno, vamos a parar acá y vamos a efectuar un análisis, porque de eso se trata este curso, de cuáles son los supuestos fundamentales y los elementos básicos que subyacen al interior de la teoría del valor, de la teoría dominante.